acerca de este tema en particular, me da mucho gusto saludar a David Saucedo, él es consultor de seguridad. Estimado David, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio de tus órdenes. ¿Cómo ves esta revelación de que ahora pues los grupos de narcotraficantes utilizan como conejillos de indias a indigentes? ¿Qué lectura le das a la inteligencia de los criminales y a que no se dan cuenta las autoridades de esto, sino que es una investigación periodística? En efecto, desde hace cuando menos 2 años se tiene conocimiento que los grupos de narcotráfico están haciendo experimentos en seres humanos para identificar cuál es el nivel de dosis que tienen que añadir a sus sustancias, dosis de fentanilo, para que las personas que tienen algún tipo de adicción no fallezcan. Como tú sabes, el fentanilo es utilizado por los grupos de narcotráfico debido a su alto poder adictivo y a su bajo costo. Esto ha provocado que los cárteles comercialicen el fentanilo, pero de manera diluida, es decir, haciendo mezclas en ocasiones con cocaína, con metanfetamina, pero para poder obtener un margen de utilidad superior, lo que han hecho es empezar a hacer mezclas desde hace tiempo con otras sustancias, como sustancias analgésicas que se utilizan en medicina y también en veterinaria. Para poder probar la eficacia de estas nuevas sustancias, estos compuestos derivados de fentanilo, han estado haciendo pruebas en seres humanos, en ocasiones con algunas personas que están internadas en los así llamados anexos, en otras ocasiones, como revela el New York Times, en campamentos de personas sin hogar, en situación de calle, y que lamentablemente por unos cuantos pesos o dólares se someten a este tipo de pruebas. En los cárteles iniciaron estas ensayos de laboratorio con animales, pero con el objeto de ver qué impacto tenían en los seres humanos. Empezaron a hacer pruebas con seres humanos. No es la primera vez que se da a conocer esta información, incluso la prensa mexicana ya en alguna ocasión había revelado cómo algunas personas habían tenido necrosis de tejido en su rostro debido a la ingesta de este tipo de sustancias, pero evidentemente la fuerza, la voz del New York Times hace que esta información alcance una dimensión diferente y está provocando justamente un debate muy importante sobre la manera en la que tiene que combatirse estas mafias del crimen organizado, que están haciendo pruebas de conejillos de indias con seres humanos para medir cuál es la capacidad que puede resistir el cuerpo humano de dosis de fentanilo mezcladas con estas otras sustancias para potenciar e incrementar los márgenes de ganancia. David, en un minuto, porque tenemos el corte encima y de regreso del corte seguimos platicando, ¿alguna autoridad ya había adelantado esta situación, ya había dado a conocer esto que el New York Times pone hoy en el ojo del mundo y que como tú bien lo comentas, pues ya desde antes otros medios habían revelado esta situación? ¿Las autoridades lo tenían detectado? Sí, pero off the record, a nivel nacional, debido a la negativa que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador de decir que en México no se producía fentanilo, que no se consumía fentanilo, las autoridades en materia de salud ya habían tenido información copiosa acerca de esto que estaba mencionando el New York Times en su reportaje del día de hoy. Pero debido a la directriz que emitió desde Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, se replegaron y no tomaron ninguna estrategia para contener este tipo de situaciones, inclusive tampoco para atender a las personas en situación de calle que habían sufrido algún tipo de afectación en su salud justamente por la ingesta de este tipo de sustancias mezcladas con fentanilo. Lamentablemente al día de hoy no se tiene conocimiento que la Secretaría de Salud tenga alguna clínica especializada para la atención de personas que han vivido justamente esta situación de ser conejillos de indias del narco mexicano. Bien, David, permítanos, vamos esta entrevista con David Saucedo, consultor en seguridad. Yo te adelantaba antes del corte que me gustaría tu opinión acerca de, ya no amenaza, aviso de Donald Trump de que el mismo 20 de enero serán considerados y tratados los cárteles mexicanos
como terroristas. Y este caso en particular pues me llama mucho la atención porque no es nuevo el hecho de que seres humanos hayan sido utilizados para experimentos, para pruebas, incluso en algún momento de la historia, bueno, pruebas verdaderamente terribles. No están innovando, pero que en pleno siglo XXI, en pleno 2025, que estemos a punto de llegar, que esta situación sea retomada por narcotraficantes, pues nos revela que han vivido al filo de la navaja durante muchos años, sin miedo a un castigo, a una autoridad. Pero ahora, ante esta situación, ¿qué escenario tú ves a partir del 20 de enero para los grandes grupos del narcotráfico en nuestro país? Bueno, es evidente que los grupos del narcotráfico en México sí han cometido desde hace tiempo actos de narcoterrorismo, es decir, ataques en contra de la población civil, que tienen por objeto provocar el temor e inducir a las autoridades en materia de seguridad a que tomen ciertas decisiones, y también con el objeto de obtener beneficios económico-criminales. Para mí es evidente que son organizaciones que cometen actos de narcoterrorismo, pero no me queda claro que los norteamericanos puedan decretar que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, porque esta ley con la cual ellos dan esta categoría a estos grupos es únicamente para aquellos grupos que cometen actos de terrorismo en contra de ciudadanos norteamericanos o de intereses de los Estados Unidos. Así que no me queda claro que esto pueda ocurrir, aún en el supuesto de que se diera esta denominación, que no es rápida, tiene que recorrerse un proceso legislativo. El Departamento de Estado tiene que poner a consideración del Congreso de los Estados Unidos un dictamen, tiene que ser avalado, aprobado, votado, e incluso hay un periodo de impugnación en el que la organización en cita puede impugnar esta denominación. En América Latina hay varias organizaciones que han tenido esta categoría, el Movimiento Tupac Amaru o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Colombia, y no implicaron en ninguno de estos dos casos una intervención armada de los Estados Unidos. Pero coincido con tu apreciación. Se trata en efecto de una nueva amenaza de Donald Trump con el objeto de obtener de México ventajas en materia de seguridad, negociaciones comerciales o migratorias. Frente a esta amenaza, lo que hizo Claudio Sheinbaum fue responder diciendo que ya no estaba dispuesta a aceptar esta categoría de tercer país seguro, es decir, que México fuera el receptor de migrantes de otras nacionalidades, migrantes ilegales que llegaran a territorio norteamericano, tal y como había venido ocurriendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto. Es decir, habrá que ver cuál es el escenario en efecto que se presenta el próximo año. Es un momento de incertidumbre, pero dudo, en todo caso, que vaya a haber una intervención como tal de Fuerzas Armadas norteamericanas en México por la más elemental de las razones. El propio Pentágono en Estados Unidos, los generales norteamericanos se han opuesto durante muchos años a la utilización de las tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, debido a que no quieren poner en contacto a sus tropas con el poder corruptor del narco mexicano. Bien, pues sí, justamente lo que platicábamos con Armando Guzmán, muchas promesas por parte de Donald Trump y de su gente. Vamos a ver cuántas de estas puede realmente cumplir y hasta dónde llega la tolerancia de sus simpatizantes, que en este momento lo tienen al tope de la popularidad, pero pues del dicho al hecho, decimos aquí en México, hay un trecho, y vaya que Donald Trump tiene un trecho legal muy largo para poder cumplir con todo lo que está diciendo. David Saucedo, un placer como siempre. Gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Abrazo enorme de regreso. Él es consultor de seguridad, lo conoce muy bien y siempre nos ayuda a entender este tipo de situaciones. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.